Licenciada, buenas tardes. En esta tarde tengo el gusto de entrevistar a la señorita Gabriela López, quien nos va a narrar cómo fue la educación de su infancia. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela López, tengo 20 años y pues de lo que yo logro recordarme, únicamente cambiábamos de maestro cuando modificaban y era cada 2, 3 años. Así que yo durante la primaria únicamente tuve a 3 profesores. Pues la forma de educar era parecida. Sí habían castigos, pero eran castigos menores, por ejemplo, nos quedábamos en recreo trabajando si no llevábamos tarea o algo por el estilo. Y respecto a trabajos, eran solo en ciertas materias como productividad y desarrollo, en los que hacíamos trabajos grupales, eran de medio salón o incluso de un salón completo, o rara las ocasiones que eran de 5 o de 6 los integrantes. Ya de ahí en básico, sí cambió la educación, ya que teníamos varios maestros y cada maestro nos impartía una clase diferente. Habían unos maestros que eran muy tradicionales en el sentido de la tarea únicamente se daba la explicación y rara vez nos permitían preguntas. Otros sí eran más dinámicos, usaban creatividad al momento de impartir su clase, en folletos, trifoliares, nos ponían en parejas, nos hacían como debates, mesas redondas, para que de diferente manera trabajáramos el tema, para que todos pudiéramos aprender el tema que se nos estuviera impartiendo en ese momento. En otros era casi solo copiar y copiar toda la información. Ya de ahí teníamos un cuaderno que era tipo diccionario, porque nos daban un tema, nos ponían a copiar y de ese tema nosotros teníamos que sacar ideas principales, glosario, esquema, y le teníamos que colocar imágenes referenciales a eso, y también teníamos que colocar un resumen de lo que nosotros habíamos comprendido sobre ese tema. Eran más o menos 8 hojas las que nosotros realizábamos, 8 hojas de cuaderno que realizábamos por cada tema que se impartía. En diversificado siguió parecido. Igual teníamos varios maestros que nos impartían una clase cada uno. Parejas generalmente no se hacían ni grupos, solo en algunos, y fueron a finales de año que se trabajaban algunas actividades de fin de año. Entonces se dividía la clase a la mitad, y eso ha sido mi educación secundaria. Y en lo que usted logra recordar de nivel primario, también trabajaban en equipo, o todo era dictado, cómo era la enseñanza ahí y de qué año más o menos estamos hablando. Yo empecé a estudiar en el 2005, la preprimaria. En el 2008 empecé primero, y se podría decir que, que sí se hacían equipos también en algunas materias, como lo repetía, por ejemplo, productividad y desarrollo. Hacíamos huertos y lo unían con ciencias naturales. Entonces, por ejemplo, había un tablón y 10 integrantes éramos encargados de ese tablón. Se encargaba de la siembra, lo que habíamos sembrado, de sacarle las hierbas malas y de abonarlo, de regarlo, de ver que esté todo bien. Eso. Y a veces que teníamos que exponer, entonces nos tocaba hacer grupos de 3 o 4. Bien. Y de lo que usted recuerda en la forma de aprender a leer y escribir. A leer y escribir. Empezamos, bueno, generalmente se empieza con las vocales, y de ahí empezamos con los sonidos, pues de la forma de los sonidos.
veíamos la letra y nos decían este es el sonido. Ya de ahí ya empezamos con la conjugación de las sílabas y las vocales. Gracias, muy amable.